Queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a comenzar con la ayuda del Señor los días domingo a estudiar la palabra de Dios desde el principio. Como ustedes saben, el día jueves estamos estudiando el Evangelio de Mateo y de la escuela dominical estamos en el libro de los Hechos. Así que esperamos desde ahora empezar a dedicar un tiempo a estudiar la palabra de Dios desde el inicio, desde el libro de Génesis, y esperamos también tener otra instancia de estudiar la palabra de Dios durante la semana en el libro de los Salmos, que es algo que me gustaría también que pudiéramos estar haciendo. Vamos a comenzar entonces en el primer libro de la Biblia y vamos a mirar solamente el versículo 1 en el día de hoy. Leámoslo juntos. Libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1. ¿Lo leemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver. Padre amado, gracias por esta oportunidad que tenemos de ir a su palabra. Y es nuestro deseo, Padre amado, de que usted cada día nos conforme más a la imagen de su Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos su palabra, tenemos la guía de su Espíritu, Señor, la iluminación que proviene de Él para que nosotros podamos comprender su palabra. Y ayúdanos, Señor, a ir a través de las páginas de toda su palabra. Señor, el apóstol Pablo le decía a los pastores de Éfeso que él no había rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Y Padre amado, ayúdanos a ver que a través de toda la Escritura nosotros podemos encontrar el pan espiritual para nuestra alma. Y lo más importante es que siempre podemos encontrar a Cristo en cada una de las secciones y porciones de su palabra. Guíenos, Señor, en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el libro de Génesis es, según nuestra cronología, el primer libro de la Biblia, pero seguramente no el primero en escribirse. El primer libro en escribirse muy probablemente fue el libro de Job, pero por orden cronológico tenemos el libro de Génesis porque encontramos aquí el origen de todas las cosas. Y antes de ir a este versículo, me gustaría que primero determináramos quién es el autor del libro de Génesis. ¿Alguien sabe cuál es el autor del libro de Génesis? Moisés. Muy bien, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que fue Moisés? Bueno, dejemos que nuestro mismo Señor Jesucristo nos diga, ¿cierto? ¿Quién es el autor del libro de Génesis? Lucas capítulo 24, por favor. Vamos a Lucas capítulo 24 y el pueblo de Israel tiene un orden muy claro y específico del orden de los libros del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un orden un poquito diferente, pero incluye todos los libros. Nosotros decimos Pentateuco, que serían los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego nosotros decimos los libros históricos, luego los libros poéticos y sapienciales, donde está Salmos, Proverbios, y finalmente los libros proféticos, profetas menores, profetas mayores. Pero el pueblo de Israel los ha dividido un poquito diferente en 3 partes. Primero, la ley, así le llaman ellos al Pentateuco. Luego, los escritos y los profetas. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo conocía ese orden que tenía el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo está resucitado ya con su cuerpo glorificado. Y nosotros vemos que se aparece a los discípulos y ellos están espantados y atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. ¿Qué dice el Señor en el versículo 38? Pero Él les dijo:
¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En primer lugar, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que el mismo Señor Jesucristo nos dice quién es el autor, no solamente de Génesis, sino que también del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos le llaman la Torá o la ley. Jesús dice la ley de Moisés. Así que cuando venimos al libro de Génesis o a cualquier libro del Pentateuco, podemos estar seguros que su autor fue Moisés. Y recordemos que Moisés está con el pueblo de Israel en el desierto, han salido finalmente de la esclavitud de Egipto. Y el libro de Génesis es muy importante para que el pueblo de Israel comprenda de dónde viene la elección de ellos como pueblo. ¿Por qué es tan importante el origen del pueblo de Israel? Dios ha elegido a este pueblo y a este linaje desde un hombre llamado Abraham. Eso lo sabemos por el capítulo 12. Y de este linaje, del linaje de Abraham, va a venir una simiente, va a venir una persona que va a traer la salvación al mundo, el Mesías. ¿Y quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es la simiente de Abraham, de este pueblo escogido por Dios solamente para traer esta bendición al mundo. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 7, por favor. Deuteronomio 7. Y veamos cuál es la razón por la cual escoge Dios a este pueblo. Deuteronomio 7, versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más importante, insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del rey Faraón de Egipto. Así que, hermanos amados, Dios elige a este pueblo no porque sea muy especial, muy importante. Dice que es el pueblo más pequeño, el pueblo más insignificante de todos, pero lo escogió para que sea un pueblo especial. Y viniendo entonces al libro de Génesis, al capítulo 12, el Señor le dice a Abraham que de él va a ser una nación grande, que la bendecirá, engrandecerá su nombre, y lo más importante se lo dice en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que este libro de Génesis es importante para que el pueblo de Israel comprenda que han sido sacados de Egipto y para que comprendan cuál es su origen,
y cuál es su propósito. El pueblo de Israel fue llamado para ser un pueblo especial porque de él, de su linaje, vendría el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 1 de Génesis, nosotros vamos a encontrar una comparativa muy interesante con todos los demás pueblos del mundo. Cuando usted va a la historia de todos los pueblos antiguos, todos tienen un relato de cómo se inició el mundo. Todos. Incluso acá, en nuestro país, tenemos la historia de Tren y Kai. ¿Quién la ha escuchado? Dos monstruos que peleaban y que de ahí salió la creación del mundo. Y nosotros podemos ir a las historias nórdicas, por ejemplo, donde Odín, uno de los grandes dioses, junto con otro llamado Vili y otro llamado Ve, pelearon y destruyeron a un gigante llamado Ymir. Y sabe que del cadáver de este gigante llamado Ymir se creó el mundo. Lo mismo podemos encontrar en el antiguo relato de Mesopotamia. En Mesopotamia tenían la historia de un dios que fue creado, llamado Marduk. Y para poder crear el mundo, ¿sabe lo que hizo? También tuvo que luchar con un monstruo. ¿Se fijan? Los nórdicos hablan de un gigante. Acá se ha hablado de unos monstruos como serpientes. Pero en Mesopotamia, Marduk debía pelear con un gran monstruo que era como una especie de dragón también, una especie de serpiente llamada Tiamat. Y cuando la derrotó, hizo el mundo, hizo la creación a partir del cuerpo muerto de este monstruo. Si usted sigue viendo cualquier historia, en cualquier civilización de la antigüedad, todos tienen un relato de cómo se creó el mundo. Pero siempre es un Dios que fue creado, que tiene que pelear con un monstruo y a partir del cuerpo muerto de ese monstruo se crea el mundo. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, a la Biblia, vemos que el relato de la creación es totalmente diferente y único. Se nos habla de cómo fue creado Dios. ¿Sí o no? ¿Se hace un relato de que Dios fue creado? ¿Que Dios salió de alguna parte? Si usted se fija, el relato no trata de convencer de que hay un Dios, de que existe un Dios. Moisés, al escribir esto, da por hecho que Dios ya estaba. Él no necesita decir de dónde vino Dios, no, porque Dios es eterno y siempre ha estado. Y noten que Él no tiene que pelear con nadie para crear el mundo. ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Qué solamente hacía Dios para crear cada cosa en cada día de la creación? Solamente con su voz. Dios solamente habla y las cosas fueron hechas. En el día 1 se nos dice que Dios creó el día y la luz. ¿Cómo lo hizo? Solo con su voz. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Notan que Dios no tiene ningún rival con el cual pelear? Y mucho menos hace la creación a partir de su enemigo muerto, que es el relato de todos los demás pueblos de la antigüedad. Nosotros, hermanos amados, tenemos un relato de cómo se inició todo con nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nuestro Dios es único, no hay otro como Él. Es incomparable a cualquier otro relato que pueda haber en cualquier pueblo de la historia. Es el único Dios verdadero. Todos los demás relatos que usted pueda ver, incluido el de los egipcios o el relato de los griegos, todos esos son mitos, historias que los mismos poetas de sus pueblos creaban. Pero en cambio, nosotros aquí,
en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, tenemos un relato único donde se nos muestra que Dios estaba en el principio, que Él ya estaba, que Él no fue creado, porque Él es eterno. Y Él no tiene que luchar con nada ni con nadie para crear al mundo, sino que Él solamente, con el poder de su voluntad y solamente con su voz, creó todas las cosas. Y hermanos amados, esto a nosotros realmente nos debe maravillar, nos debe llenar de gozo saber que este es nuestro Dios, el único Dios verdadero, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y ahora viene una aplicación que es muy importante para nuestras vidas. Porque como al principio solo estaba Dios y nadie más, el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a continuación comienzan a aparecer otros personajes, ¿cierto? Empieza la historia de Adán y Eva y vamos avanzando en la historia. Caín y Abel, la serpiente, Noé, Enoc, después viene la torre de Babel, luego Abraham, luego las 12 tribus de Israel, la historia de José. Y como que empezamos a pensar que los personajes de las historias de la Biblia son personas como nosotros. Y decimos, no, ahora viene la historia de Noé, ahora viene la historia de Abraham, la historia de Jacob con Esaú, luego viene la historia de José. Pero hermanos amados, el relato de Génesis capítulo 1, el relato de Génesis capítulo 2, está aquí para mostrarnos una cosa, que el personaje principal siempre, de toda la escritura, siempre es Dios. Cuando aparece Adán y Eva, no es que Dios desaparece y Él no está ahí, Él está ahí. Él está detrás de la historia. En la historia de Noé, nosotros pensamos que solamente Noé, el arca, su familia y los animales. No, ¿quién está detrás de la historia? ¿Quién produjo el diluvio? ¿Quién trajo este juicio sobre el mundo? ¿Y quién cuidó a Noé y su familia? ¿Quién le dio a Noé las medidas, la forma de cómo construir el arca? ¿Quién hizo que los animales llegaran solos al arca y entraran en parejas, de 2 en 2? ¿Quién fue? Fue Dios. Y así sucesivamente. ¿Quién llamó a Abraham y lo escogió para que del linaje suyo viniera el Mesías al mundo? Fue Dios. Y así sucesivamente. En cada historia, aunque aparentemente sea David, por ejemplo, el personaje principal, o Sansón quizás, o Salomón, o Débora, o cualquier otro de los grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿quién está detrás de todo? Es Dios. Así que nunca pensemos que cuando vamos a leer, por ejemplo, la historia de David, le damos todo el crédito a David, ¿cierto? Por todo lo que él hace, venciendo al gigante, por ejemplo. No, no, no. ¿Quién le dio la capacidad, la fuerza y la sabiduría a David para enfrentarse con el gigante? Fue Dios. ¿Quién fue el que le dio la capacidad a los profetas Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, a Daniel, para entregarnos los mensajes? ¿Fueron ellos de suyo? No, fue Dios. Así que, hermanos amados, siempre el personaje principal, de donde viene todo, siempre es Dios. Y para nuestra vida, queridos hermanos, es lo mismo. ¿Quién es la persona principal de nuestra vida? ¿Quién es el que está detrás de todos los eventos de nuestra vida? ¿Quién es el que nos da la vida cada día? Que nos da nuevamente la capacidad de respirar y de levantarnos. ¿De quién proviene todo? Los alimentos, la salud, la vida. ¿No viene de Dios también? Dios es el personaje principal también de nuestra vida, no nosotros.
Cuando nosotros leemos aquí el relato del libro de Génesis, debemos recordar que Dios también debe ser lo primero y lo más importante de nuestra vida. Porque si nosotros estamos aquí vivos en el día de hoy, es por su voluntad y por su poder. Aquí en el relato, entonces, podemos ver que en el capítulo 1, que lo vamos a ir desglosando en la medida que vayamos avanzando a través del libro, vamos a ver que el capítulo 1 de Génesis es un relato que se centra en lo creado en la tierra y en el cielo. Si nosotros vamos leyendo día por día, en los 6 días que duró la creación, hasta el 7º en que Dios descansa, vamos a ver que Dios crea cosas aquí en la tierra y otras cosas arriba en los cielos. Es decir, el capítulo 1 es un relato cosmológico, centrado en la totalidad del universo, porque habla de los planetas, habla de las estrellas, habla del sol y la luna, cosas creadas arriba. Y también en nuestra atmósfera directa, habla de las aves que vuelan en el cielo. Y también habla de las cosas creadas abajo, en la tierra, los mares, las plantas, los animales y el ser humano. Pero avancemos ahora al capítulo 2 y miremos por favor el versículo 4. Génesis 2, 4. Génesis 2.4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Noten que en el capítulo 2 hay un segundo relato. Hay 2 relatos de la creación. Capítulo 1 es un relato donde Dios crea el cosmos, crea el universo. Crea los cielos y la tierra. Cosas aquí en la tierra y cosas arriba en los cielos. Pero en el capítulo 2 hay un segundo relato. Y noten que ya Dios no es identificado nada más que como Dios, sino que se le llama Jehová Dios. ¿Notaron el cambio? En el capítulo 1 siempre es solamente Dios. Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Luego dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a la tierra, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y así sucesivamente. Dios, siempre en el capítulo 1, es Dios. Pero en el capítulo 2, Jehová Dios. Y en el capítulo 2 tenemos un relato que es un poquito diferente al del capítulo 1. El relato del capítulo 2 nos muestra a un Dios más personal en comunicación con Adán y Eva. Así que el relato del capítulo 2 de Génesis es un relato más antropológico, es un relato más de relación con el hombre. Y Dios se revela como Jehová Dios, el Dios personal, el Dios que ama, el Dios que se relaciona con el hombre. Así que capítulo 1 es solamente Dios, que en hebreo es Elohim. Elohim significa fuerte, significa poderoso. Esa es la palabra Dios. Capítulo 1, Dios, el Dios poderoso que crea los cielos y la tierra. Pero en el capítulo 2 tenemos a Jehová Dios, el Dios que se relaciona con el hombre. Así que, hermanos amados, en esta sencilla introducción que estamos realizando al libro de los Génesis, comenzando la palabra de Dios, podemos ver que siempre el personaje principal es Dios.
Él está detrás de todas las cosas. Él es el originador de todas las cosas y no hay otro Dios. Es el único Dios todopoderoso y verdadero, que da este libro para que su pueblo Israel comprenda que este Dios es el creador de todo. Y es el originador también del pueblo de Israel, del linaje de Israel, de donde, eligiendo a Abraham, vendrá el Mesías del mundo, el Salvador del mundo, de donde el Señor va a traer la salvación. Puesto que, como veremos más adelante, en el capítulo 3, entra al mundo el pecado y se hace necesaria la salvación. Terminemos con el versículo 15 de Génesis capítulo 3. Génesis 3:15. Luego, queridos hermanos, de que Adán y Eva pecaran, desobedecieran y entrara el pecado en el mundo, Dios nos da el primer evangelio, el protoevangelio, le llaman algunos, donde Dios desde aquí ya promete que un día nacerá de la mujer un Salvador que traerá la salvación al mundo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios aquí ya anuncia que así como el maligno y el pecado fueron introducidos al mundo y con esto la muerte, de la mujer vendrá una simiente, vendrá alguien que nacerá, que le dará una herida de muerte al maligno que tiene el imperio de la muerte, que es el pecado. Y esto se cumple llegando al Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Antes de leer 4:4 de Gálatas, leamos Gálatas 3:19, que es un poquito antes, unos versículos antes, para que veamos cómo se cumple todo esto que hemos leído en Génesis. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y ahora sí, 4:4, ahí mismo de Gálatas. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que, amados hermanos, vemos que desde el principio el plan de Dios se ha cumplido. Dios al principio hizo toda la creación, estaba todo en santidad, pero se introdujo el pecado, vino la caída. Pero de inmediato, ¿qué hizo Dios? Anunció la venida de un Salvador. Amados hermanos, espero que durante esta semana podamos estar meditando en este libro. Vamos a ir avanzando a través de la palabra de Dios para poder ver el plan de Dios desplegado y que nosotros podamos comprender, queridos hermanos, que en nuestra vida la persona más importante no somos nosotros, tiene que ser Dios. El personaje principal de la Biblia es Dios. Todos los demás son personajes secundarios. Y en nuestra vida, queridos hermanos, tiene que ser igual. Dios debe ser
lo primero y lo más importante de nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y ayúdenos, Señor, con este desafío que tenemos por delante de ir a través de toda su palabra. Señor, es el desafío de toda nuestra vida, estar inmersos en su palabra y ver, Padre amado, cómo su plan perfecto se da a través de toda ella en la persona de Cristo. Y que, Padre, ustedes es la persona más importante a través de toda ella. Ayúdanos, Señor, a no olvidar esto, porque tenemos la tendencia de pensar que todo gira en torno a nosotros mismos, que nosotros somos lo más importante, que nuestra vida nos pertenece y que cada día planificamos nuestra vida aparte de usted. Pero, Señor, ayúdenos a comprender que nosotros debemos girar en torno a usted, Padre, en torno a Cristo y al plan que usted ha trazado y diseñado para nuestra vida. Padre amado, gracias por todas sus bendiciones. Bendíganos, Señor, en esta semana. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús.